caso, los socios siempre responden por partes iguales a la deuda que la sociedad genere. Creo que de esa cita que también les voy a pasar, sociedades de hecho, que aparecen dentro del contexto de derecho y que muchas veces dentro de los artículos de la ley están expresados, dice que si el contrato de la sociedad no tiene previsto un plazo de duración, cualquiera de los socios que conformen esta sociedad puede pedir la disolución de la sociedad. Y los socios que deseen seguir deben pagar, con una parte correspondiente, a quienes han querido irse o disolverla. Bueno, hay otras características, como que las sociedades de hecho continúan tributando impuestos nacionales, como el impuesto a las ganancias, etcétera, el IVA, siempre que no estén inscritas en el régimen del monotributo. Fíjense que todo esto que hemos venido hablando está reflejado legalmente en los contratos asociativos. Por eso decimos siempre que en lo que los tipos de contratos que se regulan dentro del Código Civil y Comercial, en el artículo 1446 se establece que, además de poder optar por los tipos que se regulan en las secciones siguientes de este capítulo, todas las partes tienen libertad para configurar estos contratos con otros contenidos. Entonces, el nuevo Código Civil establece la libertad en el contenido de los contratos, lo cual es, digamos, atinado teniendo en cuenta la dinámica, la globalización y la competitividad de los negocios actuales. Por eso, a continuación, les voy a mostrar algunos tipos de contratos asociativos en los que se ven reflejado la conformación de las sociedades comerciales que he mencionado anteriormente. En primer lugar, aparece este tipo de contratos asociativos que se llaman los negocios en participación. El negocio en participación está caracterizado por estar estructurado en una o más operaciones determinadas, a cumplirse mediante aportes comunes a nombre personal de un gestor, quien actúa ante terceros por cuenta de los participantes o partes ocultas, en tanto no se exteriorice la apariencia de una actuación común. Se crea una relación contractual interna vinculante exclusivamente entre ellos. Esto también está definido en el artículo 1448 al 1452 del nuevo Código Civil, en donde habla de cómo está definida este tipo de contrato, cuáles son las partes, cuáles son los derechos de cada uno, en caso de cuál es la fíjense que todo esto que estamos hablando está reflejado en el nuevo código, expresado en los artículos. Si ustedes lo buscan, pueden encontrar el texto transcripto de esto específicamente, pero básicamente los negocios en participación, y para darles una definición más corta, dicen que el negocio en participación tiene por objeto la realización de una o más operaciones determinadas a cumplirse mediante aportes comunes y a nombre personal del gestor. No tiene denominación y no está sometido a requisitos de forma, ni se inscribe en el registro público. Esto sería un poco el resumen de este tipo de contratos asociativos. El segundo tipo se llama agrupaciones en colaboración y está identificado con las siglas ACE. Los distintos objetivos de estos contratos asociativos introducidos en la Ley de Sociedades Comerciales aparecen reflejados en estos tipos de contratos. Las agrupaciones en colaboración, que están reflejadas en el artículo 1453 del nuevo Código, dice que hay un contrato de agrupación en colaboración cuando las partes establecen una organización común con la finalidad de facilitar o desarrollar determinadas fases de actividades de sus miembros o de perfeccionar o incrementar el resultado de esas actividades.
Luego en el artículo 1454 habla y dice que la agrupación en tanto o en cuanto tal no puede perseguir fines de lucro y solamente sus ventajas económicas que genere esta actividad deben recaer en el patrimonio de las partes agrupadas o consorciadas. Por eso yo acá expreso que estas agrupaciones no persiguen fines de lucro. El tercer tipo de contratos asociativos aparece reflejado en esto que ya habíamos hablado al principio, la unión transitoria de empresas, que están identificadas con las siglas UTE, y que son uniones en donde justamente el título lo dice, es algo transitorio, y que se realizan para prestar un servicio, se constituyen como una empresa única, está formada por varias empresas, temporalmente, mientras dure. Uno de los ejemplos más claros y conocidos fue cuando se construyó Lomas de Tafí, se constituyó una UTE formada por varias empresas. También cuando se construyó el barrio Congreso, se construyó una unión, una UTE, formada por varias empresas constructoras. Para conformar una UTE, el artículo 1463 del nuevo código expresa que hay contratos de unión transitoria cuando las partes se reúnen para el desarrollo o ejecución de obras o servicios dentro o fuera de la República, y se pueden desarrollar las obras y servicios complementarios y accesorios al objetivo principal que ha constituido esta sociedad. También habla sobre el impuesto a las ganancias que cada partícipe debe tributar en forma propia de acuerdo a los gastos y a las acciones económicas que se haya generado en el contrato, y dice, no porque la unión transitoria sea sujeto de derechos, sino que cada partícipe lo es en proporción a su aporte al fondo común operativo. Entonces recuerden, las uniones transitorias de empresas están reflejadas en el artículo 1463 del nuevo código. Los consorcios de cooperación. Este tipo de contratos asociativos, dice, se dispone que las personas físicas o jurídicas domiciliadas o constituidas en la Argentina pueden constituir consorcios de cooperación, o sea, son estableciendo organizaciones comunes con la finalidad de facilitar, desarrollar o concretar operaciones relacionadas con la actividad económica. Acá uno de los ejemplos más importantes dentro de los consorcios de cooperación pueden estar conformados, por ejemplo, por el IPACIM. El IPACIM es un organismo del gobierno que está encargado de fomentar actividades reguladas con el funcionamiento de cooperativas, y estas cooperativas a su vez tienen actividades económicas que se vuelcan en la sociedad, en barrios vulnerables, en sectores de bajos recursos, para generar actividades económicas en los mismos. Por ejemplo, las llamadas cooperativas del Plan Argentina Trabaja, ellas hacen, y otras cooperativas conformadas dentro de esta línea a través de este organismo que se llama IPACIM. Este tipo de contratos asociativos está reflejado en el artículo 1474 del nuevo código, y a su vez este artículo establece las formas de contratación, las características y las responsabilidades de los miembros que la componen, los plazos que tienen de conformación, que pueden adoptar un nombre de fantasía. De hecho, muchas cooperativas del Plan Argentina Trabaja tenían nombres de políticos, de nombres que adoptaban ellos y que se identificaban de acuerdo a la actividad que realizaban, que puede haber sido constructiva, de producción de bienes, de productos alimenticios, etc. Aún hoy subsisten estas cooperativas y aún hoy este organismo sigue en vigencia, que es el IPACIM. ¿Cómo se organizaban en cuanto a la participación de las ganancias y al porcentaje de la responsabilidad de cada uno de los participantes? Eso está expresado en el artículo 1474, quiénes son los que tomaban las decisiones y cómo estaba conformada administrativamente esta cooperativa a través de un presidente, de un vicepresidente y de alguien que controlaba económicamente el ingreso de los bienes dentro de la misma.
cómo se controlaba también a través de este organismo, que tenía registrado el número de miembros, y en el caso de fallecimiento o muerte de uno de los mismos, no se volvía a buscar un nuevo socio, sino que quedaba conformada con los socios restantes. Fíjense que estas cooperativas, que tienen mucha vigencia a partir de los últimos gobiernos, también han tenido mucha participación en lo que es la vida social, sobre todo de estos barrios que yo les mencionaba al principio, que eran los barrios marginales, y que las cooperativas han venido a solucionar en algunos casos, no en todos, porque en muchos casos han sido mal administradas. El problema económico y el problema de subsistencia de estos sectores sociales. Así que bueno, más o menos, recuerden, hoy hemos abordado el tema de los tipos de sociedades, las sociedades comerciales, aquellas que llamábamos regulares y aquellas que llamábamos no constituidas regularmente, cuáles han sido las características de cada una, y dentro de los tipos de contratos asociativos. Que esto sería, digamos, en conclusión. Yo esta clase la vamos a subir al aula virtual,